Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. El timbre del apartamento de Kamiki sonó con ese zumbido metálico. Se quedó de pie en el umbral, con las manos entrelazadas frente a ella y el bolso colgando del hombro. La puerta se abrió casi de inmediato. Kamiki Hikaru estaba allí, con su camiseta blanca sin estampados y sus vaqueros gastados. Sonrió al verla, pero la sonrisa se le fue desvaneciendo a medida que leía la expresión de Ai. Algo que no le había visto antes. Pasa, dijo Kamiki, apartándose para dejarla entrar. No. Ai negó con la cabeza. Creo que es mejor que no nos veamos nunca más. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Kamiki parpadeó, y su rostro pasó por varias fases en cuestión de segundos. Confusión, incredulidad, miedo. ¿Por qué dices eso? Ai respiró hondo. Se había ensayado aquel momento docenas de veces frente al espejo del baño, había repasado las palabras una y otra vez hasta que sonaron naturales. Pero ahora, frente a él, todo aquel ensayo se desmoronaba como un castillo de arena. Bueno, verás. Estoy embarazada. ¿Eh? Pero, pues, Kamiki se quedó con la boca entreabierta, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Su mano derecha se aferró al marco de la puerta, buscando un apoyo que el quicio no podía darle. Es lo que pasa normalmente, dijo, con una frialdad que no pretendía ser cruel pero que lo era. ¿No has tomado clases de salud y educación física? Kamiki soltó una risa torpe, nerviosa. Era una risa que no contenía humor, sino puro desconcierto. Se rascó la nuca y sus ojos fueron de ella al suelo, del suelo a ella, como si estuviera buscando una respuesta en algún lugar que no terminaba de encontrar. Ya veo, dijo finalmente, y su voz sonó más calmada de lo que Ai esperaba. Entonces casémonos. Si estamos juntos, me niego. La interrupción fue tan rápida, tan contundente, que Kamiki se quedó con la frase a medio terminar, los labios todavía formando la palabra que ya no iba a pronunciar. Eres una cara bonita, continuó Ai, y su tono era neutro y con una sonrisa, como si eso pudiera apaciguar algo. Si solo saliéramos como adolescentes estaría bien, pero, estar contigo el resto de mi vida es demasiado para mí. Además, sé que Taiki es hijo tuyo y de Airi. El nombre de Airi Himekawa golpeó el aire como un látigo. Kamiki palideció. Sus dedos se tensaron sobre el marco de la puerta, y su mandíbula se apretó con una fuerza que le hizo crujir los dientes. ¡Ay, no! Ai negó con la cabeza. Es demasiado para mí, no puedo cargar con ello, además, los niños. Hizo una pausa, y por primera vez en toda la conversación, su voz se quebró un poco. También creo que sería demasiado para mí. Este es el adiós. No puedo amarte. Las últimas palabras quedaron suspendidas entre ellos como una nota que se niega a desvanecerse. Kamiki no dijo nada. No podía. Su rostro era una máscara de dolor que pugnaba por no romperse, y sus ojos estaban llenos de algo que ella no supo identificar. ¿Sorpresa? ¿Tristeza? ¿Incredulidad? Quizás las tres cosas a la vez. Ai se giró. No había nada más que decir. Bajó las escaleras del edificio con pasos lentos, aferrándose al pasamanos como si temiera que el suelo fuera a desaparecer bajo sus pies. ¿Cómo habíamos llegado a aquella situación? El 7 de julio. Ai se había enterado aquel día. Llevaba semanas sintiéndose extraña, náuseas por las mañanas, un cansancio que no se iba con nada, una sensibilidad en el pecho que no había experimentado nunca, y aunque al principio lo atribuyó al estrés del álbum, algo en su interior le decía que no era solo eso. La prueba de farmacia lo confirmó. 2 líneas. 2 líneas que lo cambiaban todo. Se lo dijo a Kamiki al día siguiente, el 8 de julio. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Él merecía saberlo. La respuesta empezaba un mes antes, el 18 de junio. Recordaba aquella noche con una nitidez dolorosa. Kamiki estaba llorando, no era la primera vez que lo veía llorar, pero sí la primera que lo veía tan roto, se repetía a sí mismo el peso de la vida aplasta mi corazón, ayúdame Ai, tú eres la única que me comprende, todos esos te amo eran una mentira y ella lo había abrazado.
Pero el abrazo se había prolongado más de lo debido, y las lágrimas de Kamiki se habían mezclado con las suyas, y antes de que ninguno de los dos pudiera detenerlo, sus bocas se habían encontrado en un beso torpe, desesperado, lleno de todo lo que no sabían decirse con palabras. Los besos se convirtieron en caricias. Las caricias, en algo más. No fue un pacto. No fue una decisión fría, calculada, de esas que Ai solía tomar cuando se trataba de su carrera. Fue la decisión desesperada de dos adolescentes rotos que por un instante encontraron refugio en el otro. Dos personas que no sabían amar pero que, en aquel momento, necesitaban sentirse amadas. Dos bichos raros, como solían llamarse, que se aferraban el uno al otro porque no tenían a nadie más. Pero el refugio no duró. Porque Ai se despertó a la mañana siguiente y supo, con esa certeza fría que la acompañaba desde niña, que aquello no podía ser. Que Kamiki no era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Que casarse con él, atarse a él para siempre, sería cargar con un peso que no estaba preparada para soportar. Los secretos de Kamiki, Taiki, Airi, toda aquella historia oscura que él le había confesado en el parque, eran demasiado. Se habían entrelazado demasiado. Y los niños que crecían dentro de ella, también eran demasiado. Así que rompió con él. Con la misma frialdad con la que hacía todo lo que le daba miedo. Porque eso era lo que Ai Yoshino había aprendido en sus 16 años de vida. Hay que mentir para proteger, que abandonar también era una forma de amar y que el amor, el que sentía por Kamiki, era incomprensible para ella. Pero mientras bajaba las escaleras del edificio de Kamiki, con la mano apoyada en el pasamanos y el eco de sus propias palabras resonándole en la cabeza, no puedo amarte, Ai sintió algo que no esperaba. No era alivio. No era tristeza. Era una pregunta. Una pregunta que se le clavaba en el pecho como una astilla y que no la dejaría en paz en mucho tiempo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo te preparas para el éxito? Uno creería que sería más fácil que el fracaso, que el éxito sería, de alguna manera, la culminación plena y hermosa de un camino que recorriste. Que después de las dudas, después de las noches en vela, después de las discusiones y las lágrimas y las promesas susurradas a la luz de la luna, el éxito llegaría como un bálsamo, como una recompensa, como el final feliz de una historia que por fin había encontrado su rumbo. Pero no. El éxito era una marea. Una marea que no preguntaba, que no avisaba, que simplemente te envolvía y te arrastraba y te sumergía en sus aguas sin darte tiempo a respirar. 20 de septiembre de 2006. 2 semanas antes del lanzamiento de Alchemy. La sala de reuniones de KZ Network era un monumento al poder silencioso. Alrededor de la mesa se sentaban los mismos inversores de siempre. El del cabello plateado, la de las gafas metálicas, el del pelo engominado. Y en la cabecera, presidiendo la reunión como un juez a punto de dictar sentencia, Yoshiro Tanaka. Frente a él, en formación de combate, estaban Evan, Ichigo y Bekomachi. El álbum acababa de sonar. Las 9 canciones de Alchemy habían llenado la sala durante los últimos 40 minutos, y el silencio que siguió al último acorde era tan denso que se podía masticar. Bueno, empezó Yoshiro, y su voz tenía una cualidad grave y modulada. No estoy del todo seguro de que sea el álbum que nos prometieron. No, respondió Evan, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Es mucho mejor que el álbum que les prometimos. Es mejor que cualquier otro que les hayan prometido. Es una obra maestra. Es un buen álbum, Yoshiro, añadió Ichigo, inclinándose hacia adelante. Preferimos obra maestra, corrigió Nino, y en su voz había un filo de orgullo que no intentaba disimular. Yoshiro los miró a los tres por encima de sus gafas doradas. Luego suspiró y dejó caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Es caro. Demasiado. Ya les dimos mucho dinero con el álbum anterior, y ese fue un fiasco. ¿Qué me asegura que este no será también? Hizo una pausa y señaló la lista de canciones con un dedo acusador. Y en cuanto a la letra, Takedown. How it's done. ¿Qué es esto? Una declaración, dijo Evan. Es demasiado occidental. Lamento que hayamos monopolizado la buena música, pero no se preocupen, ya vine. Evan, lo regañó Ai, y su voz fue apenas un murmullo, pero cargada de esa autoridad silenciosa que solo ella poseía. Evan solo sonrió. Una sonrisa torcida, de esas que usaba cuando sabía que tenía razón pero que no pensaba discutir. Será un éxito. Estoy seguro, insistió. Imposible, replicó Yoshiro, negando con la cabeza. Es demasiado agresiva y oscura. Menciona dónde ser Beto Libre y las estaciones no la programan. Punto. La poesía es para quien la escucha, dijo Evan, encogiéndose de hombros.
Arruina el misterio si todo se explica, añadió Watanabe desde su rincón, sin levantar la vista del teléfono. Nino se inclinó hacia Evan y le susurró algo al oído. Evan negó con la cabeza, y su expresión se volvió más sombría. Legalmente nos tiene atados a las pelotas, respondió en voz baja, lo suficientemente alta como para que Nino lo oyera, pero no lo bastante como para que Yoshiro pudiera captar las palabras exactas. Y entonces Ai habló. Señor Yoshiro. Su voz resonó en la sala con una claridad que hizo que todos se giraran hacia ella. Ai Yoshiro no solía intervenir en aquel tipo de reuniones. Usted hizo Night Dancer, ¿no es así? Dijo, señalando el disco conmemorativo de aquel éxito noventero que colgaba enmarcado en la pared, junto a otros hitos de la compañía. Yoshiro parpadeó. La pregunta lo había pillado completamente desprevenido. Sí, así es, respondió, y su voz perdió por un instante ese tono de autoridad inapelable. ¿Sabe? Me encantó ese disco. La señorita Rei fue una de mis inspiraciones. Pero sabe, la opinión pública no piensa lo mismo. Luna 4 fue una gigante de la música, pero para la persona promedio, hizo una pausa, y sus ojos índigo se clavaron en Yoshiro con una intensidad que no dejaba espacio para la réplica. Pero mencione a Bekomachi, por otro lado, y todos prestan atención. El silencio que siguió fue absoluto. Los inversores se miraron entre sí. Ichigo contuvo la respiración. Evan sintió que algo se le encendía en el pecho. Y Yoshiro Tanaka, el hombre que nunca daba su brazo a torcer, se quedó mirando a Ai con una expresión que era a la vez respeto y rendición. Tiene razón, dijo finalmente, y su voz sonó más humana de lo que nadie en la sala recordaba haber oído jamás. Tiene toda la razón. Fue la primera victoria. Pero no sería la última. 28 de octubre de 2006. Después de todo el trabajo, después de toda la mierda, Alchemy había explotado. Y no era una metáfora. Las 9 canciones del álbum ocupaban puestos en la lista Oricon de singles. El número 1 en la de álbumes. 1 millón de copias vendidas en todo el mundo. En todo el planeta. Un álbum de unas chicas que apenas empezaban a explotar en Japón había llegado a América, a Europa, a África, a toda Asia. Las fotos de Bekomachi estaban en todas partes. En las revistas, en las vallas publicitarias, en los programas de televisión, en las camisetas de las fans que hacían cola durante horas para conseguir una entrada. La gente no podía mantener la calma y acercarse ordenadamente. Las llamadas, las miles de llamadas, colapsaban el teléfono de la agencia a todas horas. Evan estaba seguro de que la máquina de fax iba a explotar de un momento a otro, porque jamás en su vida había tenido que recibir tal cantidad de información. Y sin embargo, allí estaban. Un grupo de chicas y una agencia acostumbrados al fracaso, arrojados a las mieles del éxito. Y en lugar de disfrutarlo, en lugar de saborearlo, se estaban ahogando en aquella sustancia viscosa. Porque el éxito no era un bálsamo. Era un tsunami. Y ellos apenas estaban aprendiendo a nadar. Entonces llegó la tan esperada llamada. 11 de octubre de 2006. 10:47 de la mañana. El teléfono sonó en la oficina de Ichigo Saito con ese timbre metálico que tanto odiaba. Ichigo estaba desplomado en su silla giratoria, con los pies apoyados sobre el escritorio y una taza de café frío en la mano. Las gafas de sol seguían firmemente colocadas sobre su nariz, a pesar de que la única fuente de luz en la oficina era una lámpara de escritorio que parpadeaba de vez en cuando como si estuviera a punto de rendirse. El cenicero estaba lleno. Los papeles seguían acumulándose. Nada había cambiado en aquella oficina, y sin embargo, todo era distinto. Diga, respondió, con esa voz suya que era mitad hastío y mitad paciencia infinita. Señor Saito. La voz al otro lado era profesional, modulada, de esas que están entrenadas para dar noticias importantes sin que se note demasiado. Soy Nakamura, de la administración del Tokyo Dome. Lamento interrumpir su mañana. Ichigo apartó los pies del escritorio y se incorporó lentamente. El café estuvo a punto de derramarse sobre los papeles, pero él ni siquiera lo notó. Sus dedos se tensaron alrededor del auricular. No interrumpe nada, dijo, y su voz sonó más alerta de lo habitual. Dígame. Queríamos comunicarle que, a la vista de los excelentes resultados del álbum Alchemy y de la gira en curso, el Tokyo Dome tiene un hueco disponible para un concierto extraordinario. Hemos pensado en Bekomachi. ¿Cree que estarían interesadas? El silencio que siguió fue tan denso que Ichigo pudo oír el zumbido de los fluorescentes del techo. Se quitó las gafas de sol. Las dejó sobre el escritorio. Se frotó los ojos con el dorso de la mano. ¿El Tokyo Dome?
repitió, y su voz sonó más ronca de lo que pretendía. ¿El Tokyo Dome de verdad? ¿El de 55.000 asientos? ¿Ese Tokyo Dome? El mismo, señor. El domingo 31 de octubre. Entiendo que es una fecha muy ajustada para la logística, pero... no, no, no. Ichigo negó con la cabeza, aunque Nakamura no podía verlo. No se disculpe. No se le ocurra disculparse. Se puso de pie. El cable del teléfono se tensó hasta su límite, arrastrando el aparato por el escritorio. Ichigo empezó a caminar en círculos por la oficina, con una energía que no se correspondía con su aspecto desaliñado ni con las 3 tazas de café que llevaba encima. Dígame una cosa, Nakamura. ¿Cuándo tengo que darle una respuesta? Lo antes posible, señor. Hay otros grupos interesados. Pues ya la tiene. Sí. La respuesta es sí. Vamos a llenar ese maldito estadio. Muy bien, señor. Le enviaré la documentación por correo electrónico. Y. Nakamura hizo una pausa, y su voz profesional se resquebrajó un instante. Si me permite añadir algo a título personal, mi hija es fan de Beko Machi. Cuando le dije que quizás podríamos traerlas al Dome, no sé lo que yo. Así que, gracias. Por hacer feliz a mi hija. Ichigo se quedó inmóvil. El teléfono tembló ligeramente en su mano. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, brillaron con algo que no era solo orgullo. No me las dé a mí, dijo, y su voz era más suave ahora. Déselas a ellas. Son las que han hecho todo el trabajo. Lo haré, señor. Bueno, le dejo con su guía. Gracias, Nakamura. De verdad. Colgó. Se quedó de pie en medio de la oficina, con el teléfono inalámbrico en la mano y la mirada perdida en la pared. A su alrededor, el desorden de siempre. Papeles, tazas vacías, el pisapapeles de cristal que seguía hecho añicos junto a la pata de la silla. Pero él no veía nada de eso. Veía a una niña de 12 años, en las calles de Tokio, diciéndole que no sabía lo que era el amor. Veía a un grupo de chicas que habían sido despreciadas, humilladas, infravaloradas. Veía a un productor con las manos llenas de cicatrices que había apostado todo lo que tenía. Veía noches en vela, lágrimas en la sala de descanso, una tarta de 3 pisos en una granja perdida de Miyazaki. El Tokyo Dome. El maldito Tokyo Dome. Ichigo Saito se apoyó contra el escritorio. Se pasó una mano por la cara. Y entonces, en la soledad de su oficina, con las persianas echadas y el aire acondicionado zumbando sobre su cabeza, empezó a reír. Fue una risa que le salió del estómago y le subió por la garganta y le llenó toda la cara. Una risa que era a la vez incredulidad y alegría y alivio y venganza contra todos los que habían dicho que Beko Machi no llegaría a nada. Se rió hasta que le dolieron las costillas, hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas, hasta que tuvo que sentarse en el borde del escritorio porque las piernas no le sostenían. Lo logramos, dijo al aire, a las paredes, a los papeles que llevaban meses acumulándose sin que nadie los tocara. Hijos de puta. Lo logramos. Se quedó un rato así, con la respiración agitada y las lágrimas secándose en sus mejillas. Luego se levantó, se ajustó la chaqueta, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño espejo que colgaba junto al perchero. Se miró. Vio a un hombre de 30 y tantos años, con el pelo revuelto, los ojos enrojecidos, y una barba de varios días. Vio al presidente de una agencia que había estado al borde de la quiebra más veces de las que podía contar. Vio al fan incondicional que una vez le prometió a una chica que haría lo que fuera por verla triunfar. Y sonrió. La sala de descanso de Beko Machi era un hervidero de papeles, teléfonos y voces que se solapaban unas a otras como las capas de una canción mal mezclada. Hacía 3 semanas que Alchemy había salido al mundo, y el mundo había respondido con un rugido que nadie, ni siquiera Evan, que había apostado todo lo que tenía a aquel álbum, esperaba. Miren esto. Ari irrumpió en la sala con celular en mano y los ojos brillantes. Sus coletas se agitaban con esa energía que solo ella poseía. Estamos en el primer puesto de Oricon. Primer puesto. Las 9 canciones. 9. Ya lo sé, Ari. Me lo has dicho como 10 veces, respondió Mei Mei desde el sofá, pero su sonrisa desmentía el tono de regaño. Estaba desplomada sobre los cojines, con los pies descalzos apoyados sobre la mesa de centro. A su lado, Watanabe tecleaba algo en su teléfono con una velocidad que delataba que estaba respondiendo a la avalancha de mensajes que llevaban días recibiendo. Y yo te lo diré 10 veces más. Ari dio una vuelta sobre sí misma, abrazando el celular contra su pecho. Alchemy es número 1. Número 1.
¿Cuándo habíamos sido número 1? Nunca. Nunca en la vida. Técnicamente, sí habíamos sido número 1, puntualizó Watanabe, sin levantar la vista del teléfono. En la lista de grupos underground de Shinjuku. En 2004. Eso no cuenta. Esto es Oricon. Oricon de verdad. El que sale en la tele. Ari volvió a girar, y esta vez tropezó con el borde de la alfombra y estuvo a punto de caerse. Mei la atrapó antes de que se diera contra la mesa, y ambas terminaron riéndose en el suelo como si tuvieran 10 años. Y eso que faltan 3 días para el Tokyo Dome, dijo Evan. El silencio que siguió fue breve. Nino, que estaba sentada junto a la ventana con su cuaderno de letras abierto sobre el regazo, levantó la vista y sintió que el corazón le daba un vuelco. Lo había conseguido. Habían conseguido lo imposible. Y aunque su nombre no aparecía en los titulares, aunque las fans no corearan Nino. En los conciertos. Mei seguía en el suelo, con Ari medio encima de ella, y cuando las palabras Tokyo Dome resonaron en la sala, se quedó inmóvil. Luego, lentamente, se incorporó sobre los codos. Recordó los días en que apenas podían pagar el alquiler del estudio. Recordó las críticas, los desplantes, los productores que las miraban como si fueran ganado. Recordó a Evan gritándoles, rompiendo partituras, pidiéndoles lo imposible. Y ahora el Tokyo Dome. Con que al final sí servía de algo ser tan cabezota, pensó, y no necesitó decir nada más. Su sonrisa, feroz y orgullosa, lo decía todo. Watanabe, por su parte, dejó el teléfono sobre la mesa, se recostó en el sofá, y una pequeña curva se dibujó en sus labios. Era su forma de llorar. Y Ari se levantó del suelo, se alisó la falda, es verdad, susurró ella, con la voz quebrada. Evan estaba apoyado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados y una expresión extraña. Quería estar feliz, lo estaba, de una manera profunda y real que no necesitaba aspavientos, pero también estaba abrumado. Porque él ya había tenido éxito antes. Había llenado estadios, había ganado Grammys, había visto su nombre en letras de neón. Pero esto era distinto. Esto era 1 millón de copias y contando en todo el mundo. Esto era una agencia pequeña que él había visto al borde del colapso, convertida de repente en el centro del universo. Él ya había tenido éxito. Pero nunca tanto. Nunca tan salvaje. Nunca tan desbordante. Así que trató de hacer algo diferente. Tranquilas, decía, mientras las chicas reían y gritaban y se pasaban unas a otras el teléfono de Ichigo como si fuera un trofeo. Esto es solo el principio. Hay que mantener la calma. Hay que pensar en la gira. Hay que dormir, por lo menos. Ari, ¿has dormido algo? Mei, suelta el champán. Watanabe, ¿estás bien? Claro que estás bien, eres Watanabe. Nino, tú eres la voz de la razón, por favor, diles algo. Pero Nino se limitó a sonreír y a señalar el cuaderno donde había escrito las primeras letras de lo que sería el próximo éxito. Evan soltó una risa corta, negando con la cabeza, y se rindió. No podía controlar aquello. No podía controlar nada. Y quizás, solo quizás, eso estaba bien. Mientras todo aquello ocurría, mientras las risas y los gritos y las llamadas se acumulaban como capas de pintura fresca sobre el lienzo de la agencia, Ayoshino estaba en otro lado. Estaba en la cima. Una cima solitaria. Su rostro estaba en todas las vallas publicitarias de Shibuya. Su voz sonaba en todas las radios, en todos los programas de televisión, en todos los teléfonos móviles que descargaban sus canciones. Era la más reconocida, la más solicitada, la más idolatrada. Las entrevistas se sucedían una tras otra sin descanso, y en cada una de ellas, Ai desplegaba su arsenal de sonrisas ensayadas y respuestas perfectas. Carisma magnético. Alegría jovial. Misterio cautivador. Inocente coquetería. Todo estaba allí, milimétricamente calculado, y funcionaba. Eso era lo peor. Que funcionaba. Que podía hacerlo incluso cuando su cuerpo le pedía a gritos que se detuviera. Pero luego llegaba a casa. Se quitaba los zapatos en la entrada, los dejaba tirados sin alinear, y se quedaba un momento de pie en medio del salón, con los brazos caídos y la mirada perdida. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Un silencio que contrastaba de forma violenta con el ruido constante de los platós, las radios, las sesiones de fotos. Era un silencio que lo envolvía todo como una manta demasiado fina para el frío que hacía. Entonces sacaba su teléfono y escribía un mensaje. Siempre el mismo. ¿Puedes venir? Y Evan siempre respondía. Siempre. Llegaba sin hacer ruido.
Ella le había dado una llave del apartamento hacía meses, para emergencias, y aunque al principio Evan no la había usado nunca, últimamente la llave había encontrado su camino hacia el bolsillo de su chaqueta con demasiada frecuencia. Empujaba la puerta, se quitaba los zapatos junto a los de ella, y entraba en el salón sin anunciarse. A veces la encontraba sentada en el sofá, con las piernas recogidas contra el pecho y la mirada perdida en la ventana. A veces estaba en la cocina, preparando un té que nunca llegaba a beberse. Y a veces, las menos, estaba ya en la cama, hecha un ovillo bajo las sábanas, y él se sentaba en el borde del colchón y esperaba. Muchas veces no se decían nada. Ni una sola palabra. El zumbido de la nevera llenaba el silencio, y las luces de Tokio entraban por la ventana como un fantasma anaranjado. Evan se sentaba a su lado, o en el sofá frente a ella, o en el suelo con la espalda apoyada contra la pared, y simplemente estaba allí. Sin preguntas. Sin consejos. Sin expectativas. A veces ella apoyaba la cabeza sobre su hombro. Otras, era él quien le pasaba un brazo por los hombros y la atraía hacia sí. Y ay, la mejor mentirosa del mundo, la chica que había aprendido a sonreír antes que a sentir, no necesitaba fingir. Una noche, mientras el resplandor de la ciudad parpadeaba al otro lado de la ventana, Ai rompió el silencio. No sabía que el éxito fuera tan cansado, dijo, en voz baja. Evan no respondió de inmediato. Se quedó mirando las luces de Tokio, que titilaban como un enjambre de luciérnagas atrapadas en un frasco de cristal. Yo tampoco, dijo finalmente. Hasta ahora. Ai se giró hacia él. Sus ojos índigo, normalmente tan indescifrables, tenían algo distinto. Algo que se parecía al agotamiento, sí, pero también a la gratitud. Gracias, dijo. No hay de qué. Evan sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Y el silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio cálido, de esos que no necesitan ser llenados con palabras. Porque ya estaba todo dicho. 30 de octubre de 2006 era el último ensayo antes del concierto. El último antes del Tokyo Dome. Y todo había salido perfecto. Las luces del estudio de Ichigo Productions se apagaron con un zumbido que fue decreciendo hasta convertirse en silencio, y las 5 chicas de Beko Machi se quedaron un momento en sus posiciones finales, con el pecho agitado y el sudor brillándoles en la frente. La coreografía de Golden había sido ejecutada con una precisión milimétrica, y el eco de sus voces todavía resonaba en las paredes forradas de espejos como una promesa. Ari fue la primera en romper la formación, dejándose caer al suelo con los brazos extendidos en cruz y una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Mei se apoyó contra la barra de ballet, bebiendo agua a grandes tragos. Watanabe, imperturbable como siempre, se limitó a secarse el sudor de la frente con una toalla. Y Nino se quedó de pie en el centro de la sala, con los ojos fijos en su propio reflejo. Ai también se quedó donde estaba. Su respiración era pausada, controlada, y sus dedos, que habían estado temblando durante toda la mañana, por fin se habían calmado. Llevaba semanas sintiéndose mal. Semanas de náuseas al amanecer, de mareos que aparecían sin avisar, de un cansancio tan profundo que a veces sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Pero aquella mañana, al despertar, algo había cambiado. Se había mirado en el espejo del baño, había apoyado una mano sobre su vientre, ya había empezado a notarse, y había hecho una promesa. Una promesa silenciosa, solo para ella y para las 2 vidas que crecían en su interior. Ya vamos a descansar. Solo déjame esto. Solo un día más. Un concierto más. Y luego descansaremos. Soy muy caprichosa, lo sé. Pero déjame ser idol. Déjame ser madre. Déjame ser las 2 cosas, aunque sea por última vez. Y su cuerpo, como si hubiera escuchado, le había concedido una tregua. Las náuseas remitieron. El mareo se disipó. Y Ayoshi no pudo ensayar como si nada pasara. Como si no llevara meses cargando con un secreto que nadie más conocía. ¿En serio, Ai? La voz de Ari la sacó de sus pensamientos. Se había acercado sin hacer ruido, con las coletas todavía húmedas de sudor y una expresión que oscilaba entre la indignación y el divertimento. Nino es una niña. Sigue molestándome. Si sigue así no me podré casar. Ai parpadeó. La frase era tan absurda, tan inesperada, que no pudo evitar que una pequeña sonrisa curvara sus labios. ¿Piensas en casarte?, preguntó. ¿Tú no? La pregunta flotó en el aire durante un instante. Ai pensó en Kamiki. En su rostro desencajado cuando le dijo que no podía amarlo. En la puerta del apartamento que se cerraba tras ella.
En la soledad de las noches en vela. Pues, dijo, midiendo las palabras. Me gusta ser idol. Pero esto del idol tiene una fecha de caducidad. Harry se dejó caer a su lado, apoyando la espalda contra el espejo. Su voz, normalmente tan alegre, tenía ahora un deje de seriedad que no era habitual en ella. Me gusta pensar que cuando esto termine podemos ser amigas afuera. Sé que no empezamos con el mejor pie, pero esto se ha vuelto grande. Muy grande. Y nosotras con ello. Ahí la miró. Vio a la niña que había conocido hacía ya casi 4 años, cuando Beko Machi era solo un sueño imposible y el centro del grupo una batalla campal. Vio a la chica que había crecido a su lado, que había empezado como su bully, pero que a base de llantos en los ensayos y risas en fiestas de cumpleaños se había convertido en algo más. Vio a su amiga. Tienes razón, dijo, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. Incluso con familia deberíamos poder seguir, ¿no? Claro. Harry se giró hacia ella con los ojos brillantes. ¿Recuerdas nuestro primer día? Escogimos un número. 45.510. Las iniciales de todas nosotras. Takamine, Nino, Ai, Watanabe, Meimei, bueno Nino también. Me acuerdo, dijo Ai, y era verdad. Claro que lo recordaba. Era la contraseña de su celular. La había usado durante años, mucho después de que las otras cambiaran la suya por fechas de cumpleaños o nombres de mascotas. 45.510. Mientras Ari y Ai hablaban, o más bien mientras Ari hablaba y Ai la escuchaba con esa atención tranquila que solo ella sabía ofrecer, había una segunda mirada observándolas desde el otro extremo de la sala. Nino estaba apoyada contra la barra de ballet, con la toalla colgando del cuello y los brazos cruzados. ¿Amigas? Pensó Nino. ¿Podría ser amiga de Ai Yoshino? La pregunta le rebotó en el cráneo como una pelota de ping-pong. Ai Yoshino. La persona a la que admiraba. La persona a la que odiaba. La estrella inalcanzable que había ocupado el centro del escenario desde el primer día, eclipsándolo todo con su luz cegadora. La que se había convertido en un ideal inalcanzable y en una enemiga íntima al mismo tiempo. Ese pensamiento la persiguió hasta los camerinos. La siguió por el pasillo en penumbra, se coló con ella en la sala de descanso, se instaló en su pecho como un animalillo inquieto que se negaba a marcharse. Y cuando por fin llegó el momento de retirarse, cuando las otras chicas se dispersaron hacia sus propias habitaciones, Nino no fue a su camerino. Fue al de Ai. La puerta estaba entreabierta. Nino la empujó sin llamar. Ai estaba sentada frente al espejo, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida en su propio reflejo. Llevaba el chándal de ensayo y el pelo recogido en una coleta baja, y su rostro, desprovisto de maquillaje, mostraba unas ojeras que normalmente ocultaba bajo capas de corrector. Al oír la puerta, levantó la vista y sus ojos índigo se encontraron con los de Nino en el espejo. «Ay», dijo Nino, y su voz sonó más tensa de lo que pretendía. «Eres muy buena, ¿no?» Ai no respondió de inmediato. Se giró lentamente en el taburete y la miró directamente, con esa expresión serena que también conocía. «Yo no soy nada comparado contigo». Nino dio un paso hacia ella, y luego otro. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. Me pregunto por qué será así. Por mucho tiempo me hice esa pregunta. Por mucho tiempo, hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente. Ojalá hubiera nacido como tú. ¿Pero qué dices? Ai frunció el ceño, y por un instante, su máscara de serenidad se resquebrajó. Yo también hubiera deseado haber nacido como tú, Nino. Eso no es posible. Nino negó con la cabeza, y el gesto fue tan brusco que un mechón de cabello se le soltó de la coleta. Ai. ¿Por qué no nos pones a ti y a mí una al lado de la otra? Delante de toda la gente. Y les preguntas, ¿quién es más linda? 10 de cada 10 dirán que tú. Incluso mis fans. Su voz se elevó, cargada de una rabia que llevaba años acumulando. ¿Cuál de las dos es más atractiva? ¿Con cuál prefieres salir? ¿Quién es mejor? Ai, ai, ai. Todos dirán ai. Sinceramente, no creo, respondió Ai, y su voz era tranquila, casi inexpresiva. Solo intentas evitar el problema, como siempre. Nino dio otro paso hacia ella, y ahora estaban muy cerca, separadas apenas por un palmo de distancia. No tienes nada de interés en mí, ¿verdad? Sí lo tengo. Mentirosa. Las palabras salieron de la boca de Nino como un latigazo, y antes de que pudiera detenerlas, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De frustración. De años de sentirse invisible. Yo he trabajado duro.
Me tomo las lecciones más en serio que nadie. Y sin embargo. Su voz se quebró, y las lágrimas le corrieron por las mejillas, arrastrando consigo el rímel que no llevaba. Te odio. Te aborrezco. Ojalá estuvieses muerta. Las palabras resonaron en el pequeño camerino como un disparo. El eco rebotó en las paredes forradas de espejos, multiplicándose hasta convertir la habitación en una cámara de tortura. Nino se quedó inmóvil, con el pecho agitado y los puños todavía apretados, esperando una reacción que no llegaba. Porque Ai no se inmutó. No apartó la mirada. No mostró dolor ni indignación ni sorpresa. Su rostro seguía siendo el mismo de antes. Aquella expresión amable, abierta, luminosa. Aquella expresión de idol que había perfeccionado durante años frente a las cámaras y que ahora, frente a su compañera herida, seguía intacta. Nino apretó los puños hasta hacerse daño. Las uñas se le clavaron en las palmas de las manos, y el dolor físico fue lo único que le impidió derrumbarse por completo. Respiró hondo. Una vez. 2 veces. Luego, sin decir nada más, se giró y salió del camerino. La puerta se cerró tras ella con un clic suave. Y entonces, solo entonces, cuando el sonido de los pasos de Nino se hubo desvanecido por el pasillo, la sonrisa de Ai murió. Fue un cambio súbito, casi violento. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sus hombros se hundieron. Su mandíbula se relajó. Y sus ojos, esos ojos índigo que habían fascinado a millones de personas, se llenaron de lágrimas. Bajó la cabeza. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas y fueron a estrellarse contra sus manos, que descansaban inertes sobre el regazo. No hizo ningún ruido. No sollozó. Solo lloró, en silencio, como había aprendido a llorar desde que era una niña en el orfanato. ¿Por qué soy tan desastrosa? Pensó. ¿Por qué lo arruino todo? La pregunta flotó en el aire del camerino como una melodía triste, sin respuesta. Se llevó una mano al vientre. Un gesto instintivo, casi imperceptible. Las 2 vidas que crecían en su interior seguían allí, ajenas a las lágrimas de su madre, a las palabras hirientes de Nino, al peso insoportable de ser la estrella más brillante del firmamento. Y ahí se quedó así, sola en su camerino, llorando en silencio. Por Nino. Por Kamiki. Por los niños que no sabían nada del mundo al que estaban a punto de llegar. Por ella misma. Por todo lo que había construido y que, en el fondo, temía perder en cualquier momento. Mañana era el concierto. El Tokyo Dome. El sueño de su vida hecho realidad. Pero esta noche, en la soledad de su camerino, Ayosino solo era una chica de 16 años que no sabía cómo arreglar las cosas que había roto. Ichigo Productions estaba en penumbra cuando Ai salió por la puerta trasera. El aire de la noche le golpeó la cara como una bofetada fría, y ella se detuvo un instante en el umbral, con la mano apoyada en el marco y los ojos fijos en la figura que estaba apoyada contra la farola del aparcamiento. Evan llevaba una chaqueta oscura y el pelo revuelto, como si hubiera estado pasándose las manos por la cabeza demasiadas veces. Tenía los hombros ligeramente encorvados y la mirada perdida en algún punto del cielo encapotado, pero en cuanto oyó el chirrido de la puerta, se giró hacia ella. «Hola», dijo Evan, apartándose de la farola. «Hola», respondió Ai. Se quedaron un momento en silencio, frente a frente, separados apenas por un par de metros de asfalto agrietado. No había nadie más. Solo ellos dos, la noche, y el rumor lejano del tráfico que llegaba desde la avenida principal. «¿Quieres caminar?», preguntó Evan, metiéndose las manos en los bolsillos. Ai asintió. No necesitaba preguntar hacia dónde. Conocía el camino. Llevaban meses recorriéndolo juntos, desde que habían vuelto de Miyazaki y la rutina de los ensayos los había engullido de nuevo. El parque estaba a 2 calles de la agencia, detrás de un combini que olía a pollo frito y a revistas viejas. Pero era su lugar. El lugar donde habían hecho su primer trato, hacía ya más de 1 año. Caminaron en silencio hasta el banco. Evan se sentó primero, estirando las piernas sobre la gravilla y apoyando la espalda contra el respaldo de madera. Ai se sentó a su lado, pero no demasiado cerca. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo Evan, rompiendo el silencio. Ai giró la cabeza hacia él. Sus ojos índigo brillaban en la penumbra con esa intensidad que Evan nunca sabía cómo interpretar. «Lo digo en serio. Del álbum. De todo». Evan hizo un gesto vago con la mano, como si abarcara el mundo entero. «Has estado increíble. Todas han estado increíbles. Pero tú has sido el centro. La estrella. Eso no es para nada fácil». «No ha sido solo cosa mía», respondió Ai, en voz baja. «Ya lo sé. Pero has sido una parte importante.
Evan se giró hacia ella. No sé si te lo digo lo suficiente. Supongo que no. Últimamente he estado tan metido en la producción, en las mezclas, en las entrevistas, que se me olvida parar y decir las cosas importantes. No hace falta que me lo digas. Sí hace falta. Evan negó con la cabeza. Porque eres mi amiga. Y porque te quiero. Y porque a veces me da la sensación de que no te das cuenta de lo mucho que vales. Ahí bajó la mirada. Sus dedos juguetearon con el borde de la manga de su sudadera. Sí me doy cuenta, dijo. Pero a veces, no es suficiente. ¿El qué no es suficiente? Saber que valgo. Ahí levantó la vista hacia el cielo. Porque una cosa es saberlo y otra muy distinta es sentirlo. Y yo no siempre lo siento. Evan se quedó callado un momento. Luego, con un movimiento lento, extendió la mano y la apoyó sobre el respaldo del banco, justo detrás de los hombros de Ai. No la tocó. Solo dejó la mano allí, como un recordatorio silencioso de que estaba. Pues deberías, dijo. Porque eres la persona más increíble que he conocido en mi vida. Ai soltó una risa corta. Una risa que no era de humor, sino de pura incredulidad. Eso es mucho decir. Has conocido a mucha gente. Y ninguna como tú. Se quedaron en silencio durante un minuto entero. Ai se estremeció ligeramente, y Evan, sin pensar, se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. No hace falta, dijo ella. Ya lo sé. Pero tengo calor. ¿No tienes calor? No. Pero tú tienes frío. Ai se envolvió en la chaqueta. Olía a café y a tabaco y a ese ambientador de fresa que las chicas de Beko Machi se empeñaban en usar, aunque todo el mundo se quejara. Olía a Evan. ¿Quieres seguir caminando? Preguntó él. Ai asintió. Se levantaron del banco y echaron a andar. No había un destino fijo. Simplemente caminaban, hombro con hombro, dejando que sus pies los llevaran por las calles desiertas del barrio. Pasaron frente al combini de la esquina, donde el dependiente les dedicó una mirada de reconocimiento, era el mismo que les vendía café a las tantas de la madrugada. Pasaron frente a la tienda de electrónica donde Evan le había comprado su primer celular. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que era tu enemiga? Preguntó Ai, de repente. Evan soltó una carcajada. Claro que me acuerdo. Fue justo en tu cumpleaños. Después de esa fiesta. Fue porque te había llamado gracioso. Qué idiota fui. Un poco. Mucho. Evan se metió las manos en los bolsillos. Pero bueno, al menos aprendí. Ai se giró hacia él. Sus ojos índigo brillaban bajo la luz de las farolas, y por un instante, Evan sintió que el mundo entero se detenía. Siguieron caminando. El barrio fue quedando atrás, reemplazado por calles más tranquilas, más residenciales, donde las casas tenían jardines diminutos y las bicicletas apoyadas contra las verjas brillaban bajo la luz de la luna. Ahí se fue soltando poco a poco. ¿Sabes? A veces siento que todo esto es prestado, dijo, con la mirada perdida en el horizonte. El éxito. La fama. El cariño de la gente. Como si en cualquier momento alguien fuera a darse cuenta de que no soy quien creen que soy y me lo quitara todo. Eso no va a pasar, dijo Evan. No lo sabes. No. No lo sé. Evan se detuvo en medio de la acera y se giró hacia ella. Pero sé que no importa lo que pase, yo voy a estar aquí. Pase lo que pase. Ahí lo miró. Sostuvo su mirada durante un segundo. 2. 3. Luego apartó la vista y siguió caminando. No sé si puedes prometer eso, dijo, en voz baja. Claro que puedo. No. Ai negó con la cabeza. No sé si puedes. Ai. Evan la alcanzó y se puso delante de ella, bloqueándole el paso. Su voz era más seria ahora, más intensa. Llevo 2 años conociéndote. 2 años viéndote brillar. 2 años siendo testigo de cómo eres, completa. No sé qué es lo que te preocupa. No sé qué es lo que te quita el sueño. Pero sea lo que sea, lo vamos a solucionar. Juntos. Ai levantó la vista hacia él. Sus ojos índigo estaban húmedos, y su labio inferior temblaba ligeramente. Parecía a punto de decir algo. Algo importante. Algo que llevaba mucho tiempo guardando. No, dijo, y su voz se quebró. No creo que podamos hacer eso. Claro que vamos a poder, Ai. No. No. Negó con la cabeza, con una energía que rayaba en la desesperación. No lo entiendes. Pues explícamelo. Evan dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre los dos. Sea lo que sea, lo vamos a arreglar. Confía en mí, dijo Evan, y su voz era más cálida ahora, más íntima.
Confía en mí, Ai. No voy a dejarte sola. Te lo prometo. Te lo prometí a ti y se lo prometí a... Estoy embarazada. Las palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de estallar. El silencio que siguió fue tan absoluto que Ai pudo oír el latido de su propia sangre en los oídos. Vio cómo la expresión de Evan cambiaba. Vio cómo sus ojos se abrían un poco más de lo normal. Vio cómo su mandíbula se tensaba. Y entonces, lo oyó. ¿Qué hiciste? 3 palabras. Solo 3. Pero fueron suficientes. Ai sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que no sabía que existía hasta ese momento, y que los pedazos le cortaban por dentro como esquirlas de cristal. No era la pregunta en sí. Era el tono. Ese tono que reconocía demasiado bien. El mismo tono que usaban los profesores en el orfanato cuando la pillaban mintiendo. El mismo tono que usaban las otras idols cuando la acusaban de robarles el centro. El tono de quien ya ha dictado sentencia antes de escuchar la defensa. No esperó a oír el resto. Se giró y echó a correr. ¡Ay! ¡Ay! Espera, no quise. Pero Ai ya no le oía. Sus pies golpeaban el asfalto con un ritmo desbocado, y sus pulmones ardían, y sus ojos se negaban a enfocar nada que no fuera la acera frente a ella. La chaqueta de Evan se le resbaló de los hombros y cayó al suelo, pero ella no se detuvo a recogerla. No podía detenerse. Si se detenía, se derrumbaría. Y si se derrumbaba, no podría levantarse. Corrió sin rumbo, doblando esquinas al azar, esquivando farolas y bicicletas y bolsas de basura. Las lágrimas le corrían por las mejillas y el viento se las arrancaba antes de que pudieran caer. No pensaba. No podía pensar. Solo corría, como había corrido toda su vida. Huyendo del dolor, huyendo del rechazo, huyendo de la verdad. Llegó a su apartamento sin saber cómo. Subió las escaleras tropezando 2 veces, aferrándose al pasamanos como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. Abrió la puerta con manos temblorosas, la cerró de un portazo, y se dejó caer al suelo con la espalda apoyada contra la madera. ¡Ay! La voz de Evan llegó desde el otro lado, amortiguada por la puerta. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido detrás de ella. ¡Ay! Abre la puerta. Por favor. Ella no respondió. Se quedó en el suelo, con las rodillas contra el pecho y los brazos envueltos alrededor de sus piernas, temblando como un animal herido. Las lágrimas seguían cayendo, silenciosas e imparables, formando un pequeño charco sobre el linóleo. ¡Ay, lo siento! La voz de Evan sonó más cerca ahora, como si estuviera apoyado contra la puerta, al otro lado. No quería decir eso. No sé por qué lo dije. Fue un reflejo estúpido. Por favor, abre la puerta. Ai no se movió. No tienes que decirme nada. No tienes que explicarme nada. Solo, déjame entrar. Déjame estar contigo. Por favor. El silencio se alargó durante 1 minuto entero. 2. 3. Ai oyó un golpe suave, como si Evan hubiera apoyado la frente contra la madera. Está bien, dijo él, y su voz sonó más cansada de lo que Ai le había oído nunca. No voy a obligarte. No voy a hacerte abrir si no quieres. Pero voy a quedarme aquí. Todo el tiempo que haga falta. Hasta que quieras hablar. Hasta que quieras gritarme. Hasta que quieras lo que sea. No me voy a ir. Ai cerró los ojos. Apretó los puños contra el pecho. Y se quedó allí, en el suelo de su apartamento, escuchando la respiración de Evan al otro lado de la puerta. Sin abrir. Sin responder. Sin saber si algún día podría volver a confiar en alguien. Fin del capítulo. Un saludo especial a la Dax 234. Nuestro primer miembro del canal. Si quieres un saludo especial, puedes unirte al canal, mando saludos especiales a partir del rango demonio. Sin más, que comience el video.